Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Marco Armando González Morales, soy estudiante de la carrera de Psicología de segundo semestre en la FES Iztacala. En este momento me encuentro con la psicóloga Claudia Morales. Psicóloga, ¿cómo se encuentra esta noche? Muy bien, Marco Armando. Bueno, si así lo desea, podemos empezar con la entrevista. Sí, adelante. Ok, para la primera pregunta, ¿nos podría compartir cuál es su nombre completo? Mi nombre es Claudia Morales Ramírez, Ok, siguiente pregunta, ¿qué edad tiene? 48 años. Ok, ¿en dónde realizó sus estudios de licenciatura? Lo realicé en la FES Iztacala. En el tiempo que estudié era todavía en NEP. Ok. Mm, ¿Tiene algún estudio de posgrado? Sí, no, ¿qué tipo de estudio es y en dónde lo realizó? Bien, tengo dos maestrías ya con grado. Una de ellas es una maestría en docencia y otra es una maestría en gestión educativa, las dos por la UDEM ETAC. Y tengo otra maestría concluida en educación especial en el Instituto de Excelencia Profesional de Chiapas. También tengo concluido, soy candidata a doctora en educación por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Ok, excelente. Siguiente pregunta. Mm, ¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose como psicóloga? Pues empecé todavía como estudiante cuando un profesor me invitó a colaborar en un proyecto comunitario. Empecé en el año 1994, justamente en julio. Entonces, este año pues estoy cumpliendo, pues si le echamos cuentas, pues 37 años. Ya, bastante experiencia. Sí, Mm, ¿Y cuánto tiempo lleva desempeñándose como psicóloga perdón, en educación 27, especial? 27 Ah, ok, años. sí, no hay problema. Sí, perdón. Ya Ok. me fallaron las matemáticas. Vuelvo a repetir la pregunta que había hecho. Sí, ¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose como psicóloga en educación especial? desde el año 97 a la fecha. Ok. Sí, entonces ahí Mm, tengo un poquito menos, tengo 24 años. igual son bastantitos años. Mm, ¿Los estudios adquiridos durante su licenciatura le han sido útiles ya en el ejercicio profesional? Sí, me parece que la universidad, específicamente la FES Iztacala, nos prepara muy bien en el ámbito de la educación especial. Son buenas bases las que nos da la universidad, mas no son suficientes, por supuesto. Siempre todo profesional necesita estarse actualizando, necesita estar estudiando constantemente. Entonces, son muy buenas las bases, mas no creo que sean todas con las que se debe de quedar un profesional, y más en el terreno de la educación especial, en el que han habido muchos cambios desde que yo estudié en los 90 a la fecha. Ok. Mm, ¿Con qué aproximación teórica se identifica? Yo me identifico con el conductismo. La ¿Por qué? verdad es que la teoría conductual me parece que es de las mejores que hay para el terreno de la educación especial, porque trabajamos con repertorios de conducta, porque trabajamos con todo lo que son conductas presentes y ausentes en el desarrollo de un niño o adolescente o adulto. E inmediatamente estos repertorios conductuales ausentes se convierten en objetivos instruccionales de trabajo que pueden formar parte de un programa de trabajo. Entonces, a mí me parece que el conductismo es una teoría que nos puede dar elementos muy importantes para establecer el nivel de desarrollo de un niño, con base en las conductas, con base en habilidades que los niños puedan estar presentando y que le generen una conducta favorable en los entornos en los que se desenvuelve. Ok. Mm,
Bueno, ya contesté un poco de la siguiente pregunta, pero de todas maneras lo voy a hacer. ¿Por qué utiliza esta aproximación teórica y no otra como el psicoanálisis, el humanismo, por ejemplo? Bueno, porque yo creo que, como ya lo había mencionado, es una teoría que dado que hace todo un énfasis en la importancia del ambiente como una parte importante de cómo se manifiestan las conductas o las habilidades de las personas, creo que es de las aproximaciones más favorables en el terreno de la educación especial, porque cuando nosotros tenemos que establecer no solo el desarrollo de un niño, sino también programas de trabajo, tenemos que considerar el entorno en el que el niño se desenvuelve. Psicoanálisis no es una aproximación netamente educativa, es más bien clínica. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el humanismo, que trabaja sobre todo con la conciencia de las personas. En muchos de los casos, los niños especiales no tienen esta conciencia porque muchas de las veces hay deterioro cognitivo. Y entonces estas ideas sobre quiénes son, sobre lo que les rodea, ni siquiera las tienen bien establecidas. Entonces, ni psicoanálisis ni humanismo pudieran ser aproximaciones favorables. Yo, por ejemplo, en la maestría que estudié, la aproximación era histórico-cultural desde la teoría vigotskiana. Ahí, por ejemplo, si consideramos a Vygotsky dentro del cognoscitivismo, podríamos establecer que el cognoscitivismo también pudiera ser un enfoque muy importante. De hecho, yo tengo estudios sobre todo lo que es funcionamiento cerebral y neuropsicología, y esto se compagina muy bien con todo el programa instruccional que nosotros establecemos con los niños. Creo que cuando el énfasis es entender qué ocurre en los cerebros de los niños, su sistema nervioso, la aproximación tenga que ser cognitiva, pero cuando ya se trata de un trabajo, no se trata, por ejemplo, de rehabilitación, ahí el conductismo es la mejor aproximación teórica, metodológica. Ok. Siguiente pregunta. Mm, ¿Qué es exactamente lo que hace un psicólogo en educación especial? Bueno, nosotros hacemos muchas cosas. Desde que un paciente llega, nosotros tenemos que hacer una valoración familiar, tenemos que hacer evaluaciones del desarrollo del niño en diferentes aspectos. Yo, la verdad, particularmente en el centro en el que me desempeño, hacemos una valoración desde 4 grandes bloques. Todo lo que es el área básica, como le llamamos, que no son otra cosa más que precurrentes cognitivos en los niños, atención, imitación, seguimiento de instrucciones y discriminación. A eso le llamamos área básica. Luego está el área psicomotriz, que se divide en psicomotricidad gruesa y fina. Luego está el área de comunicación, en donde entra todo el aspecto verbal vocal, vocal gestual, el lenguaje, la articulación, manifiesta, las habilidades de conversación. Y está el área personal social, que tiene que ver con el autocuidado y la socialización. Entonces, los psicólogos que nos dedicamos a esto, tenemos que estar capacitados en poder evaluar las condiciones de desarrollo de un niño, ya sea utilizando escalas conductuales o bien diferentes instrumentos psicométricos o neuropsicológicos que nos permita conocer la condición de un niño y con base en esto establecer programas de trabajo para también, considerando la demanda familiar, las necesidades que se tengan, poder responder a este tipo de necesidades que pueda tener nuestro niño, alumno. Entonces, los psicólogos vamos desde todo lo que es la intervención familiar, la evaluación, la realización de programas, la intervención, hasta el seguimiento de todo el trabajo. Ok. Hacemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo definiría a la educación especial? Yo diría que la educación especial es aquella área aplicada en la que un psicólogo
tiene una formación muy particular con respecto al desarrollo. Si nosotros consideramos al desarrollo como todo este proceso de cambio que un ser humano experimenta a lo largo de su vida en el área física, cognitiva y socioafectiva, encontraremos que entonces un psicólogo de educación especial pone mucha atención en cómo se ha ido llevando todo este proceso de desarrollo a lo largo de la vida, a lo largo del ciclo vital, qué cosas permanecen, qué cosas han cambiado en la vida de un individuo, qué cosas le funcionan, en qué cosas está de acuerdo a su norma poblacional, porque este es un tema muy debatido, pero es necesario considerarlo. Nosotros tenemos que hablar de normalidad, no en el sentido de algo que se segrega a una persona, sino con base en una serie de habilidades esperadas, con base en una población. Y entonces los psicólogos de educación especial, pues debemos entender muy bien cómo es que un ser humano pueda tener algún tipo de déficit en sus habilidades. Entonces, yo diría que la educación especial es aquella rama aplicada de la psicología en la que se puede establecer un parámetro sobre el desarrollo físico, cognitivo, socioafectivo, con base en parámetros de una norma poblacional que nos permita establecer si el desarrollo se está llevando de una forma funcional y favorable para un individuo. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales funciones que desempeña en tu actividad como psicólogo en educación especial? Bueno, ya las había yo mencionado. Primero, pues todo lo que es la intervención familiar, saber cómo ellos eh, han enfrentado la situación de su familiar que se encuentra en una necesidad educativa especial. Y luego viene todo el demás trabajo, evaluación, poder generar todo un reporte de habilidades, poder establecer programas instruccionales de trabajo, tener cortes periódicos sobre ese programa para ver qué tanto el niño pueda mostrar avances en las áreas que se han identificado y poder llevar todo un seguimiento hasta que se pueda considerar que las necesidades del niño o de la familia pues se han cubierto. Entonces los psicólogos que nos dedicamos a la educación especial debemos de tener una fuerte preparación teórica, metodológica y técnica. Y por técnica me refiero a las técnicas de investigación en psicología, observación, manejo del método clínico, manejo de la técnica psicométrica, de las entrevistas, ¿sí? Y un manejo del lenguaje especializado, porque creo que de allí depende también mucho la credibilidad que un psicólogo en educación especial pueda tener en una actividad que primero es desdibujada como la del psicólogo y segundo, que hay personas que tienen una negación de la condición especial de un niño, de un adolescente, de un adulto. Entonces, para la sensibilización, pues necesitamos los psicólogos, pues mostrar que tenemos dominio, que tenemos preparación, y creo que eso viene desde el hecho de poder manejar teorías, métodos, técnicas, un lenguaje especializado y que las personas se convenzan de que somos mm, profesionales capacitados. Ok. Vamos a la siguiente pregunta. Mm, ¿Cuál es la metodología que emplea para llevar a cabo este trabajo? Bueno, ya te lo mencioné un poquito. Yo creo que partimos de todo lo que es las técnicas de investigación básicas en psicología, observación, todo lo que son registros anecdóticos, todo lo que son escalas conductuales, escalas, listas de cotejo, por ejemplo, todo lo que son pruebas de desarrollo. Hay unas muy interesantes como el BBA
Y hay otras mucho más específicas, como las pruebas neuropsicológicas, como el ENI, como por ejemplo, el ENIF, la ENAF, todo lo que es el IHB, el Inventario de Habilidades Básicas, que es un instrumento surgido justamente en Iztacala, diferentes pruebas de GESEL, pruebas de SASO. Es decir, hay diferentes técnicas y pruebas psicométricas que nosotros podemos utilizar. La entrevista es necesaria, poder llevar todo este estudio de caso. Cada caso es particular. Aunque los niños se encierren en alguna categoría diagnóstica, por autismo, por ejemplo, o síndrome de Down, o síndrome de West, o microcefalia. Todas estas condiciones, aunque comparten cierta sintomatología, debemos entender los psicólogos que nos dedicamos a esta área que cada caso es particular, entonces el psicólogo necesita una metodología de investigación para poder generar las condiciones específicas de cada caso. Ok. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta ya nos la ha respondido un poco antes, que es cuáles son los instrumentos de recolección de datos que más ocupan su actividad profesional. Debido a que ya nos la respondió un poco con anterioridad, no, me gustaría saber qué es lo que mide cada prueba de manera específica. Bueno, por ejemplo, la entrevista pues va toda una cuestión estructurada, desde todo lo que son los datos de desarrollo pre, peri y postnatal, ¿no? Cómo estuvo el embarazo, si hubo factores de riesgo, si la madre tomó medicamentos, si estuvo sometida a radiación, a algunos otros elementos o teratógenos. Si hubo, por ejemplo, al momento del nacimiento datos de sufrimiento fetal, porque casi siempre todo esto nos da un indicador de si pudo haber algún tipo de daño al sistema nervioso central. Y a nivel postnatal, pues tenemos todo lo que son los indicadores del desarrollo, los principios de desarrollo neuromotor, siguiendo las leyes cefalocaudal, próximo distal, de lo general a lo particular, la ley de flexores extensores. Todos estos datos en una entrevista nosotros nos dejan ver cuando hay algún caso con algún posible riesgo de que haya alguna lesión, algún daño o alguna disfunción a nivel nervioso. Eso en cuanto a la entrevista. En cuanto a los instrumentos psicométricos, pues, por ejemplo, el IHB abarca todo un cotejo de habilidades como las que yo te mencionaba hace rato. Habilidades básicas, habilidades visomotrices, habilidades de comunicación y de autocuidado y socialización. Hay otros instrumentos como los neuropsicológicos en donde ya se miden regiones del cerebro muy específicas. Por ejemplo, en el ENI nosotros tenemos una división por habilidades cognitivas, habilidades ejecutivas, ¿sí? Y todo lo que son signos neurológicos blandos. En el ENIP nosotros tenemos, por ejemplo, 7 puntos de dominio neuropsicológico. En el BANFE, por ejemplo, tenemos una medición muy particular de las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. En pruebas de lenguaje, como el de María Melgar, por ejemplo, esa es una prueba que nos puede determinar si hay problemas o trastornos del habla y cuáles son aquellos fonemas que no se pueden articular adecuadamente. Así cada una de las pruebas va teniendo pues su área de dominio que te va a dar información muy útil a la hora de valorar el caso, de establecer una diagnosis y de establecer el tratamiento. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta. ¿A qué tipo de aprobación se tiende en la educación especial? Bueno, la educación especial es una condición. Hay que establecer que esta condición, pues es una condición que en la mayoría de los casos es permanente. En la mayoría de los casos es una condición que se trae, ya sea por una serie de aspectos prenatales, a veces es adquirida cuando hay alguna mala praxis médica o cuando hay alguna secuela debido a alguna enfermedad como
meningitis, por ejemplo, o cuando hay un accidente cerebrovascular. Ahí también, por ejemplo, hay condiciones adquiridas. Entonces, nosotros trabajamos desde bebecitos de semanas, días, meses, hasta personas adultas. En el caso del centro en el que yo he trabajado, pues ya hace ya varios años, pues la verdad recibimos desde bebés muy pequeñitos hasta pues, personas que ya son jóvenes, adultos, adultos jóvenes. Entonces, pues realmente, digamos, el intervalo de edades es bastante amplio, porque también las discapacidades que nosotros atendemos pues son diversas, ¿no? Ok. Mm, Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se pueden encontrar en la educación especial? Pues yo creo precisamente la dificultad de repente de diagnosticar ciertas condiciones en los niños. Hay niños que ya vienen con un diagnóstico previo y de repente quitarle a las familias una idea ya preconcebida de lo que tiene su familiar, pues es difícil. A veces las familias vienen en una negación y ellos no creen que su familiar tenga una condición de necesidad educativa especial, entonces eso dificulta, eso es problemático. Y yo creo que lo principal es que se conocen pocos instrumentos de diagnóstico y entonces la mayoría utiliza instrumentos que quizá no sean tan adecuados para nuestra área. Yo diría que hace mucha falta para establecer diagnósticos más certeros, pues una buena formación a nivel neuropsicológico, porque el cerebro es el órgano que funcionalmente está organizado para las diferentes funciones psicológicas que nosotros tenemos, que van desde la sensopercepción hasta cuestiones más avanzadas como la abstracción, pero no nada más es eso, también implica control corporal, los 5 sentidos exteroceptivos, pero también los propioceptivos. Todo esto creo que genera de repente problemáticas en el sentido de que a veces los diagnósticos están enfocados en manuales diagnósticos que quizá no sean tan apropiados. En México tenemos pocos elementos de diagnóstico y casi siempre se utiliza, por ejemplo, el CIE-10, ¿no? Que eso es una norma internacional, pero que no siempre como que se ajusta. La SEP ha realizado algunos esfuerzos conceptuales, diagnósticos, pero también en SEP, dependiendo de cada cuando cambian los gobiernos, es una cuestión política, se afecta el enfoque que se le da a la educación especial. Y entonces creo que estas son de las principales problemáticas. Aquí en México no hay un seguimiento en cuanto al enfoque, en cuanto a la nomenclatura, lo que se conocía como educación especial, luego pasó a ser necesidades educativas especiales y ahora desde CEPA, ahora se llama barreras para el aprendizaje y la participación y así cada cierto tiempo se van cambiando los nombres y esto también dificulta el enfoque de los casos. Ok. La siguiente pregunta va más relacionada con lo económico y es, ¿cuánto es el ingreso que se percibe mensualmente trabajando en educación especial? Bueno, es que en educación especial, sobre todo los que llegamos a tener algún centro, pues tienes una entrada fija por los alumnos que tú tienes. Eso depende de los alumnos que están inscritos, entonces, y de cuáles sean tus honorarios, ¿no? Los costos de recuperación que tú pongas. Entonces, evidentemente esto ya estoy hablando cuando el niño está en el programa de trabajo de una escuela especial, pero digamos, desde que la familia llega al procedimiento de evaluación y todo eso, pues sí, sí te deja buenos dividendos. Yo diría que en un grupo de 10 niños que pudiera tener una escuela, pues la derrama económica va en el orden de 10, 15 mil pesos aproximadamente. Ujú. Y eso así como lo fijo, más viene todo el plus que te pueda caer de terapias familiares, de evaluaciones, etcétera. Ok. La siguiente pregunta es, ¿en qué contexto desarrollan normalmente su actividad?
Bueno, en mi caso, pues dirijo un pequeño centro de educación especial aquí por el rumbo de Coacalco. Y allí, en el contexto de este pequeño centro, que es como una especie de escuela, pues atendemos los casos. Allí es, digamos que yo estoy en una práctica privada, no Mm, es pública. Mi centro es particular. ok. Y para finalizar esta entrevista, ¿qué características necesita tener un psicólogo que quisiera desempeñarse en este ámbito? Pues yo creo que primero debe de tener un gran desarrollo personal, porque trabajar con niños especiales implica que esta persona tenga una gran sensibilidad hacia las personas y hacia lo diferente. Hemos escuchado mucho el discurso de la inclusión y de que todos somos iguales y de la no discriminación, pero en el hecho nos damos cuenta que estas personas requieren una atención particular. Y esto no es por discriminación, esto es por sensibilización a su caso. Mm, Imagina a un niño que no hable, tiene lenguaje, porque el lenguaje va más allá del hablar, del habla expresa, pero ya de entrada el que un niño no tenga un código para poder comunicarse a nivel hablado, eso dificulta su desarrollo. Yo no lo puedo, eh, digamos, tratar y pedirle lo mismo, hacer una exigencia escolar con un niño que no se puede comunicar favorablemente. Entonces, ¿qué tienen que hacer las escuelas ahora que está todo este tema de la inclusión? Pues generar programas especiales basados a los casos específicos, pero te voy a ser sincera, esto realmente ocurre poco y te lo digo por todos los años que llevo trabajando y por todos los años que me ha tocado hacer la inclusión escolar de diferentes alumnos. Entonces los maestros no están capacitados, los centros escolares hablan de inclusión, lo único que dicen es no les podemos negar la inscripción, pero terminan segregando a los alumnos. Entonces yo creo que el psicólogo primero debe tener una gran sensibilización humana, personal, no debe tener un amplio criterio para no tener miedo ni asco, porque la verdad los niños especiales, pues muchos de ellos no tienen control de esfínteres, implica que cambies pañales, muchos de ellos no tienen control de la deglución, porque pues sus pares de nervios craneales, sobre todo la epiglotis, quizá no tenga un buen funcionamiento, entonces son niños que babean. Entonces, muchas personas no tienen tolerancia a todo esto. Los niños especiales implican un esfuerzo del profesional y que el profesional no sea una persona con prejuicios, sino que aprenda a ver a ese otro desde un sentido humano y que no tenga miedo a la condición, porque la condición es esto, es una condición y no una enfermedad. Entonces hay muchos que tratan a los niños como si tuvieran alguna enfermedad pegostiosa, ¿no? Y la verdad eso es muy triste, porque estos niños es suficiente con la discapacidad que puedan cargar como para que encima nosotros hagamos diferencias. Yo siempre he sostenido algo que es el que en los sentimientos mm, no hay discapacidad. Estos niños tienen una gran capacidad de sentir, de querer, son los que abrazan más bonito. Tú puedes ver en sus ojitos el cómo les cuestan las cosas, pero también puedes ver en sus caritas cuando ellos tienen un gran avance. Entonces, me parece que el psicólogo de educación especial debe tener un alto sentido formativo, porque de la educación especial hay que estarse preparando muchísimo, debe de tener un alto sentido humano, ¿sí? Y debe de tener también un alto sentido profesional para actuar con ética, para actuar con mucho profesionalismo, abonando también a que se vayan cayendo estas barreras de que el psicólogo en educación especial pues es cualquier maestro. El psicólogo en educación especial tiene una formación psicológica y un entrenamiento específico que lo van a diferenciar de otros profesionales como el pedagogo o como el maestro en educación especial.
Nosotros de entrada conservamos nuestra formación psicológica y la aplicamos en estos casos. Así es que a mí me parece que el psicólogo en educación especial pues es un profesional muy completo. Digo, no es por echarnos flores, pero más que un pedagogo, más que un licenciado en educación especial, porque nuestra formación es más amplia. Abarca teorías psicológicas, abarca metodología, abarca técnicas que van desde lo psicológico y que aterrizan en lo educativo, en lo pedagógico. Ok. Bueno, con esta pregunta finalizamos la entrevista. Le agradezco su tiempo por habernos compartido todo su conocimiento y bueno, muchas gracias por haberse prestado a esta entrevista. Gracias a ti y espero que la información les sea útil y pues cualquier duda que requieran, pues estoy a sus órdenes. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego, mucha suerte.